Esta lección mostrará cómo usar Desmos.com para determinar Poisson probabilidades de distribución, así como determinar la desviación estándar. Según una empresa de gestión de correo electrónico, un usuario de correo electrónico obtiene, en promedio, 228 correos electrónicos por día. Deje que la variable aleatoria, x, sea igual al número de correos electrónicos el usuario de correo electrónico recibe por hora. La variable aleatoria discreta, x, toma los valores 0, 1, 2, 3, etc., lo que representa, de nuevo, el número de correos electrónicos recibidos por hora. La variable aleatoria, x, tiene una distribución de Poisson. Sin embargo, la media, a menudo representado por mu o lambda, no es igual a 228 porque este es el número de correos electrónicos por día. Estamos preocupados por el intervalo de tiempo de horas. Así que esa media va a ser 228 dividida por el número de horas en un día, que es 24, lo que nos da 9,5 por el medio. Una vez más, representado mu o lambda. Número 1. ¿Cuál es la probabilidad de que un usuario de correo electrónico reciba exactamente 8 correos electrónicos por hora? Esta sería la probabilidad que x es igual a 8. Número 2. ¿Cuál es la probabilidad que recibe un usuario de correo electrónico como máximo 10 correos electrónicos por hora? A lo sumo 10 significa menor o igual que 10. Número 2. Queremos la probabilidad que x es menor o igual a 10. Número 3. ¿Cuál es la probabilidad de que un usuario de correo electrónico reciba más de 7 correos electrónicos por hora? Esta sería la probabilidad que x es mayor que 7. ¿Y por qué x solo asume los valores de números enteros? Esto sería la misma que la probabilidad de que x sea mayor o igual a 8. Y ahora vamos a Desmos.com, grafiquemos la distribución de Poisson, y luego determinemos estas tres probabilidades. Y luego terminaremos por determinando la desviación estándar. Así que primero vamos a Desmos.com y haga clic en la calculadora gráfica. Para graficar la distribución de Poisson, primero vamos a hacer clic en mostrar el teclado en la esquina inferior izquierda. Haga clic en Funciones, haga clic en la pestaña de Distribución, haga clic en Distribución de Poisson. Observe cómo se nos dice que ingrese la media, que es 9.5. Entrar. Ahora es necesario ajustar la ventana haciendo clic en el botón de ajuste de Zoom, que es este aumento vídeo aquí a la izquierda. Y ahora tenemos un hermoso gráfico de la distribución de Poisson. La primera probabilidad que queremos es una probabilidad x es igual a 8. Si hacemos clic en particular puntos en el gráfico, los pares ordenados danos la probabilidad para un valor particular de x. Observe cómo si hacemos clic en este punto aquí, el par ordenado es 8, 0.12316. Lo que significa que la probabilidad x es igual a 8 es aproximadamente 0.12316 o a 4 decimales, 0.1232. Sigamos y grabemos esto. Y ahora vamos a encontrar el probabilidad x es menor o igual a 10. Para hacer esto, hacemos clic en el botón Encontrar probabilidad acumulada. Y esto a continuación, podemos ingresar los valores mínimo y máximo para x. Debido a que desea que el probabilidad x es menor o igual a 10, el valor mínimo de x es 0, el valor máximo de x es 10. Vamos a cerrar el teclado. Observe cómo la probabilidad se muestra a continuación, también está sombreada en el gráfico. Así que la probabilidad de x es menor o igual a 10 es aproximadamente 0.6453. A continuación, desea encontrar la probabilidad de que x sea mayor que 7, que es la misma que la probabilidad de que x sea mayor o igual a 8. Y usaremos la probabilidad de que x sea mayor o igual a 8. Así que volviendo al gráfico, simplemente cambiamos el valor mínimo de x a 8. Y luego, para introducir un positivo infinito para el máximo, podemos borrar el 10 y luego solo tienes que salir de esta celda y aparecerá el infinito. Otra opción es simplemente ir adelante y escriba en el infinito. Y aparece el símbolo de infinito. Si cerramos el teclado SOU, observe cómo podemos ver que el gráfico está sombreado a la derecha de 8, incluyendo 8, lo que nos da la probabilidad que x es mayor o igual a 8, que es aproximadamente 0.7313. Y para el último ejemplo se nos pide que busquemos la desviación estándar, que es igual a la raíz cuadrada de la media. Así que, a mano, tendríamos el desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de 9.5. Pero vamos a mostrar también cómo para encontrar esto usando Desmos. Por supuesto, podemos ir a la celda 2 y escribir la raíz cuadrada de 9.5.
que nos da aproximadamente 3.0822, o podemos hacer clic en funciones, hacer clic en estadísticas, hacer clic en desviación estándar, hacer clic en funciones. Haga clic en distribuciones, haga clic en distribución de Poisson, ingrese la media de 9.5, ingrese, y obtenemos el mismo resultado. Aproximadamente 3.0822. Así que usar Desmos.com es una gran manera de encontrar las probabilidades de distribución de Poisson. Porque también se puede ver el gráfico que representa el probabilidad correspondiente. Gracias por mirar.